Muy bien, pues vamos a terminar ya con nuestra serie de videos de procesos. Ya hablamos del proceso isocórico, el isobárico, el isotérmico, el adiabático. Ya platicamos cuál es la relación entre el proceso adiabático y el proceso isentrópico, que básicamente son los procesos adiabáticos son procesos isentrópicos cuando se trata de una sustancia ideal. Y bueno, nos falta ya nada más el proceso politrópico. El proceso politrópico es un proceso especial porque, a diferencia de otros procesos, generalmente sucede en simultaneidad con los demás. Es muy común que tengamos un proceso isobárico, que además de ser isobárico sea politrópico, o un proceso isotérmico, que además sea politrópico. Ajá. ¿Esto por qué? Bueno, muy sencillo. Nosotros definimos un proceso politrópico como un proceso en el cual la capacidad calorífica de la sustancia se mantiene constante. Esto generalmente, la mayoría de las sustancias pueden hacer esto, mantener su capacidad calorífica constante, menos cuando hacen cambios de fase, ¿no? Ahí es cuando se generan los cambios en capacidad calorífica. De hecho, recuerden que la capacidad calorífica en los cambios de fase sucede cosas raras. Entonces, bueno, justamente los procesos isotérmicos son procesos en los que la capacidad calorífica se desvanece, bueno, tiende a ser infinita. Se hace cosas raras con los politrópicos. Entonces, casi siempre que por ejemplo, los procesos isotérmicos generalmente son cambios de fase. Entonces, por eso ahí hay como algo raro, ¿no? Pero en el resto de los procesos puede convivir perfectamente con el politrópico. Ajá. Para un gas ideal, pues podemos establecer las identidades que aquí mencionamos, que son, si ustedes las observan, podrían decir que son las mismas identidades para el proceso adiabático. Si recuerdan las identidades adiabáticas y observan las identidades politrópicas, pues son casi las mismas. Lo que las distingue es que el término que en el proceso adiabático es el índice adiabático, aquí es lo que llamamos el índice politrópico. Y de hecho es muy parecido al índice adiabático. El índice politrópico lo que nos está diciendo es cómo compiten las capacidades caloríficas a presión constante y a volumen constante con la capacidad calorífica medible en ese proceso de la sustancia. Porque puede que el proceso per se que estamos haciendo no sea isobárico, no sea isocórico, entonces la capacidad calorífica que mediríamos no sería pues ni el CP ni el CB, sería otra cosa. Por eso le ponemos CM, que es la capacidad calorífica que existiría en ese medio, en ese momento. Ajá. Bueno, entonces si se fijan, se parece mucho al índice adiabático y el índice politrópico. Y vamos a ver qué formas puede tomar este índice politrópico. Bueno, vamos a obtener las identidades, así como hicimos como el proceso adiabático, vamos a obtenerlas del politrópico. Partimos de nuestra ley de los gases ideales, eh, organizamos todos los términos. Si se fijan, a diferencia de los gases ideales, pues que ahora están los tres, hay intercambios de energía interna. Bueno, perdón, a diferencia del adiabático, en el adiabático pues no había intercambios de calor, ¿no? Era uno menos, pero aquí sí están los tres, hay intercambios de energía interna, intercambios de calor e intercambios por trabajo. Luego, vamos a recordar quién es quién en estos términos. Bueno, el intercambio de energía interna, nosotros lo recordamos como la capacidad calorífica volumen constante, el CB, o el cambio de temperatura. Ajá, es una de las identidades que habíamos mencionado antes, ¿no? El cambio de calor, bueno, nosotros sabemos que la capacidad calorífica medible de una sustancia a cualquier condición, pues siempre va a ser cuánto calor le suministras con respecto a cómo cambia su temperatura. Entonces, desde aquí, pues tenemos esta identidad, ¿no? De hecho, la definición de capacidad calorífica. Y ahí tenemos el trabajo con el que vamos a estar, eh, pues, constantemente, que es el trabajo fluido, ¿no? Es el que habíamos definido. Entonces, de aquí, introduciendo estas identidades o estas definiciones a nuestra ecuación diferencial, pues tenemos la siguiente ecuación diferencial, ¿no? Ahora, si se fijan, dos de los términos incluyen el cambio de temperatura, el diferencial de temperatura. Entonces podemos asociar esos términos por un lado. Por otro lado, pues tenemos ahí una relación de presión contra el cambio de volumen, ¿no? Entonces, podemos recordar la relación de los gases ideales, donde la presión la podemos establecer como una función
del volumen y la temperatura, que sería N por R por T sobre B, escribiendo a la presión en términos del volumen. ¿Por qué nos conviene hacer esto? Bueno, porque de esta forma nos deshacemos de la presión, de esa función presión que está ahí metiendo ruido en nuestra ecuación diferencial y podemos tener una ecuación diferencial exacta. Ajá. Y de variables separables. Entonces vamos a introducirlo y agrupamos, si se fijan, ahí agrupamos los primeros dos términos y asociamos los términos. Entonces, en este momento todos recordaremos lo que hicimos para el proceso adiabático. Es un camino muy parecido, ¿no? Entonces, pues bueno, vamos a seguir el camino. Nada más aquí recordemos qué hacíamos en el proceso adiabático. Habíamos introducido la relación de Mayer y la división entre temperatura, ¿no? Entonces vamos a dividir todo entre el CB menos la capacidad calorífica medida o del medio multiplicado por la temperatura. Ajá, o sea, vamos a dividir todo entre esta cosa y esta cosa. ¿Ok? Vamos a ver qué pasa. Al dividirlo, pues el término de la competencia de capacidades caloríficas se cancela en el primer término y nada nos queda la temperatura. Y en el segundo término nos queda la N por R y sobre la competencia de capacidades caloríficas y el volumen. Si se fijan, pues aquí ya tenemos lo que ganamos es que nuestro diferencial de temperatura y nuestro diferencial de volumen ya se separaron con sus respectivas variables. Entonces ya esta cosa ya es integrable. ¿Por qué? Porque N, al ser el número de moles, pues podemos establecerlo como una constante, es decir, la cantidad de la sustancia no cambia en el tiempo, y R, pues es la constante de los gases ideales. Entonces, pues esto ya es integrable, ¿no? Y es la misma integral que habíamos hecho para el proceso diabático. Nada más que vamos a jugar un poquito con estos términos de capacidades caloríficas. Bueno, si recordamos la relación de Mayer, pues NR es el CP menos el CB. Entonces tenemos esta expresión. Pero esta expresión podemos jugar un poquito con ella. Eh, ¿Por qué? Porque lo que yo voy a buscar es crear un índice, así como que construimos el índice diabático, crear el índice politrópico. Ajá. Entonces, lo que voy a hacer es que en esa fracción, ajá, en la fracción donde compiten las capacidades caloríficas, en el numerador, la parte de arriba, voy a sumar y restar. Recuerden que si yo sumo y resto un número, pues no afectó nada la capacidad calorífica medible, la capacidad calorífica que estoy midiendo en la sustancia. Entonces, se fijan, aquí aparecen estas capacidades caloríficas. Y estas capacidades caloríficas las voy a asociar. Una la voy a asociar directamente, está aquí, la voy a asociar con el CP, y esta de acá la voy a asociar con el CB. Ajá. Vamos a ver qué pasa. ¿Por qué? Porque esto de aquí se parecen, estos dos términos se parecen. Entonces vamos a ver qué pasa si yo los asocio y separo la fracción. Bueno, me quedarían dos fracciones. Una, esta, que es la que yo estaba buscando. ¿Se acuerdan del índice politrópico? Pues ese es es capacidad calorífica presión constante menos capacidad calorífica medible contra capacidad calorífica volumen constante menos capacidad calorífica medible. Y por otro lado, pues tenemos este término. Pues este término que es, pues esto es 1. Ajá. Este término es 1. Entonces, intercambiando, pues ahí cancelo esa fracción, me queda 1, y esta la intercambio por el índice politrópico. Esto es R. Ajá. Entonces vamos a hacerlo, vamos a ver cómo queda nuestra ecuación ya con estos cambios. Pues ya es una ecuación muchísimo muy sencilla, y de hecho es una ecuación que ya hemos visto, es la misma ecuación que vimos y que trabajamos para el proceso diabático. La única diferencia es que en lugar de aparecer gamma, aparece R. Ajá, que es nuestro índice politrópico. Bueno, ya sabemos, integrando entre un estado A y un estado B, pues obtendríamos esta relación, la primera relación de volúmenes y temperaturas, introduciendo la ley de los gases ideales o estableciendo a la temperatura como función de la presión y el volumen, podemos obtener esta, y de la misma forma trabajando a la
al volumen como una función de presión y temperatura, podemos obtener nuestra tercera relación. Entonces, estas relaciones que son muy parecidas, casi podría decir que son las mismas relaciones que las relaciones adiabáticas, lo único que tienen diferente es el índice. En lugar de ser el índice adiabático, es el índice politrópico. ¿Y qué características tiene este índice? Bueno, pues vamos a verlo. El índice politrópico, definido como Cp menos C medible sobre Cb menos C medible. Bueno, pues si nosotros asignamos valores a la capacidad calórica medible, dependiendo de qué proceso estemos haciendo, podemos obtener cuánto va a valer esa R. Por ejemplo, el primer proceso sería un proceso isotérmico. Ajá. Para el proceso isotérmico, recordemos, la capacidad calorífica tiende a infinito, no es infinita, tiende a, recordemos, ¿de dónde viene esto? Pues la C, la capacidad calorífica la habíamos definido como el intercambio de calor entre el intercambio de temperatura. Pero si la temperatura es constante, esto tiende a ser cero, ¿qué va a pasar? Lo que me estaría diciendo es que yo le puedo suministrar una cantidad abrumadora de calor a la sustancia sin generar un cambio de temperatura. Entonces, esto tendería a ser infinito. ¿Sí? Quiere decir que querría decir que yo le puedo dar calor infinito a la sustancia y no generar un cambio de temperatura. Eso quiere decir. ¿Sale? Tiende a, no lo va a hacer, pero tiende a, pues pensemos, infinito menos cualquier cosa sigue siendo infinito. Entonces la parte de arriba, pues esto tiende a ser menos infinito. La parte de abajo tiende a ser también menos infinito. Realmente el CP y el CB no generan ningún cambio. Y estos dos tienden a ser, juntos tienden a 1. No estoy diciendo que sea exactamente 1, pero va a ser la tendencia. Ahora, eh, vamos a regresarnos tantito, ¿no? Nada más para que observemos una cosa curiosa. Si R es 1, ajá, vamos a ver qué pasa con las identidades. Aquí me quedaría T sobre B igual a T sobre B. Si ustedes recuerdan sus leyes de la universidad, la ley de Boyle, la ley de Charles, la ley de Gay-Lussac y todas estas, pues realmente lo que les están diciendo son esas leyes, ¿no? T por B, que eran esas mismas leyes para un proceso de temperatura constante. Entonces, bueno, pues quiere decir que no estamos tan mal. Ahora, ¿qué pasa con el adiabático? Ajá. En el adiabático recordemos que la capacidad calorífica es cero, porque el adiabático no genera intercambios de calor, y entonces, pues si la CM es cero, nada nos queda CP sobre CB, y esto, ¿quién es? ¿Quién era CP sobre CB? Pues eso era gamma. Por eso las identidades adiabáticas y las identidades politrópicas se parecen tanto, porque técnicamente un proceso adiabático es un proceso politrópico, ajá, pero o donde no hay intercambio de calor. O mejor dicho, un proceso politrópico es un proceso adiabático con, bueno, además con intercambios de calor, ¿no? Es una relación ahí como medio extraña, pero es una relación al fin y al cabo importante. Ahora, ¿qué pasa con el proceso isobárico? En el proceso isobárico, nosotros sabemos que la capacidad calórica es el Cp. Entonces, ¿qué va a suceder? Aquí tendríamos Cp menos Cp, pues este término es cero, lo que implicaría que nuestro índice va a valer cero. Si sustituimos este cero dentro de nuestras identidades politrópicas, vamos a ver que se recuperan las identidades para gases ideales que suceden cuando la presión es constante, ¿no? Finalmente, ya para acabar, el proceso isocórico. El proceso isocórico está medio tramposón. ¿Por qué? ¿Qué implica? Que CB, pues la capacidad calorífica es igual al CB. CB menos CB, pues esta cosa es cero. Sabemos que no se puede dividir entre cero, pero el proceso tiende a. Entonces ahí pasan cosas raras con el volumen. Básicamente, R tiende a ser infinita. Este es un poquito extraña. Me voy a regresar tantito para ver qué pasa con mis procesos. Entonces, con mis identidades.
Si R tiende a infinito, entonces sería este volumen, ¿estamos de acuerdo? Estoy en el proceso isocórico, tendería a ser infinito, ¿no? Cualquier cosa elevada a una potencia infinita, pues tendería a ser infinito. Eh, pero sabemos que el volumen no puede ser infinito. Por lo tanto, ¿qué quiere decir? Que este proceso, ajá, por eso se está perdiendo esa regla. El volumen aquí no sería medible, por eso no hay cambios entre este y este. Lo mismo pasaría aquí, no hay cambios entre este y este, entonces estos no suceden, pero este sí sucede. ¿Qué pasa si R es infinita? Bueno, aquí podemos invertir los signos y poner T sobre P. Podemos poner P, podemos escribir esta relación, la podemos escribir como T sobre P elevado a la R menos 1 y está elevado a la R. Esto tiende a ser infinito, esto también tiende a ser infinito, pero lo mismo va a pasar de los dos lados, entonces me va a quedar T sobre P del estado A, los dos son del primer estado, esta cosa elevado a infinito, igual a la misma situación, a T sobre P, o P sobre P, como lo quieran ver, pueden invertir cualquiera de los dos, elevado al infinito. Y esto del estado B. Las potencias se cancelan, son lo mismo, y me quedaría la regla de los gases ideales con la que hemos trabajado. ¿Sale? Entonces está medio tramposo el caso isocórico, pero este es un caso que es importante recordar. Mucho de esto lo van a encontrar, digo, les dejo la referencia, en el libro de Madrid de física molecular. Sé que eso de física molecular suena un poco intimidante, pero en realidad está bastante ameno de trabajar y de leer. ¿Sale? Y es que de del trabajo que se hace en termodinámica, pues son resultados de, del trabajo que se hace en física. ¿Vale? Entonces, bueno, con esto terminamos nuestra serie de videos de procesos. Espero que les haya quedado claro. Y pues ya, al menos ya tenemos una visión un poquito más clara de cómo funcionan todos los diferentes tipos de procesos. Pues bueno, cuídense mucho y seguimos en contacto.